Raúl, ¿cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto, como siempre. Muy bien, muchas gracias Adela por invitarme al programa. No, al contrario, te he estado leyendo como siempre con mucho interés y ahora con mucha preocupación también en tus artículos que pues tienen que ver con este asunto de estos nuevos libros de texto, la desaparición de los libros de matemáticas, de español, de ciencias sociales, en fin. Si puedes compartir con quienes nos ven y nos siguen, Raúl, ¿por qué de tu preocupación? ¿Cuáles son los motivos de esta preocupación y qué has encontrado? ¿No? Porque además, pues no solo eliminan un libro de matemáticas, toda la enseñanza de matemáticas se reduce a 24 páginas en 2 libros, pero además entiendo que hay errores. Encima de todo, en estas 24 páginas hay errores importantes, Raúl. Sí, bueno, lo primero es que si cualquiera de las personas que está viendo este programa recuerda su tiempo en la primaria y en la secundaria, lo más importante eran los libros de materias, es decir, uno tenía un libro para matemáticas, uno tenía un libro para español, había libros también de geografía, un atlas de México, un atlas universal. Era un conjunto de libros muy completos. Los libros de texto gratuitos existen desde 1960 y siempre se hicieron por materias hasta el año pasado. Este nuevo sistema o esta nueva idea de eliminar Que las además un materias, poco la queja de todos es que cargábamos, ¿no?, una mochila llena de libros, ¿no? Sí. sí, exactamente. Pero ahora se eliminan los libros de materias, entonces no hay un libro de matemáticas, por ejemplo, para el primer año de primaria, y solo hay 24 páginas en los 2 libros de conocimientos que se van a distribuir, comparadas con 220 páginas que había antes. Lo más grave, yo creo, es incluso en la secundaria, porque de acuerdo al decreto del año pasado, de 2022, solo se deberían cambiar los libros de preescolar, de primer año de primaria y primer año de secundaria, pero yo creo que sintiendo el fin del sexenio decidieron hacer el cambio de todos los grados, del primero al sexto de primaria y también la secundaria, para, como decía, eliminar los libros de materias, dejar 2 libros que son más bien como enciclopedias de conceptos y 3 libros de proyectos comunitarios. Y entonces lo que dicen ahora es que el maestro va a llegar al aula, va a plantear todos los días un proyecto y en medio de los proyectos los alumnos van a aprender las diferentes materias. Y yo pienso que eso es ilusorio porque las matemáticas hay que practicarlas, hay además una rampa de subida, también en el caso de la biología, en el caso de las ciencias naturales, hay una rampa de acceso gradual que tiene uno que ir cubriendo para de esa manera aprender realmente las disciplinas. Entonces yo creo que la idea es absurda. No hay ningún país del mundo que haya hecho algo parecido y es un experimento, yo digo, de ingeniería social que no debería ser permitido. Ahora, ¿qué es lo que tú has detectado? Porque además lo que sabemos, pues lo sabemos por filtraciones de la prensa, ¿no? Pero ¿qué has detectado tú, Raúl? Bueno, en primer lugar, los libros son muy inhomogéneos porque lo que sucedió es que se convocó a maestros para que cada maestro escribiera un pedacito del libro y después se pegaron todos esos pedacitos en los 2 libros de saberes y lenguajes y en los libros de proyectos comunitarios, así que por parte de la SEP se dice que hubo una gran participación porque mucha gente escribió esas mini cápsulas educativas, pero al mismo tiempo hubo una gran descoordinación porque nadie se ocupó de revisarlas, de corregirlas, de darles una secuencia. Y entonces hay errores, por ejemplo, en el caso de las matemáticas, hay errores conceptuales tremendos, como una multiplicación en donde se le plantea al niño que multiplique 4 mangos por 2 mangos, lo cual no tiene ningún sentido porque nos darían mangos al cuadrado, que no es algo que se puede hacer. También hay definiciones, por ejemplo, de figuras geométricas donde se dice que las figuras geométricas consisten de segmentos de líneas rectas, puntos y ángulos, y eso deja afuera el círculo como una figura simétrica. Y una de las más graves, así prácticamente increíble, es en el libro de cuarto año de primaria, en donde dibujan un esquema del sistema solar y resulta que en ese esquema del sistema solar la Tierra comparte una órbita con Neptuno y con Urano
y Júpiter, que es un planeta muy lejano del Sol, está más cerca del Sol que la Tierra en esa ilustración que se incluye en el libro. Así que por todos lados se puede uno analizar las diferentes cápsulas y parece que los que participaron sacaron pedacitos de Wikipedia que no entendieron, los simplificaron y entonces se llenó de errores todo el material que están distribuyendo. Ahora, ¿cuál es el motivo por lo que lo hacen? ¿Tú qué piensas al respecto, no? Bueno, lo explican en el libro del maestro, lo explican también en todas las introducciones metódicas, en donde dicen que antes los niños estudiaban las matemáticas, el español, las ciencias naturales desconectadas entre sí, y según ellos, con su método de proyectos, quieren lograr esa conexión de disciplinas. La otra cuestión es que es un pronunciamiento muy ideológico en el que todo parte de la comunidad, quieren abolir al individuo como digamos que la unidad esencial para la educación y todo tiene que ser a partir de la comunidad. Y entonces por eso la idea de que no sea el individuo el que esté leyendo un libro, el niño en su casa que lee el libro de matemáticas o el libro de biología, sino que siempre todo tiene que ser en grupo, en comunidad, incluso el aprendizaje en casa con ayuda de los padres, lo cual en muchos casos es ilusorio, porque sabemos que los padres muchas veces no tienen el tiempo cuando están trabajando para ocuparse de ayudar a los niños A sus tareas. a estudiar. Entonces es una ideología que la pueden tener, yo no discuto, ni siquiera me pongo a discutir la ideología, si la quieren tener, que la tengan. Lo que me pongo a discutir es que es ilusorio pensar que se puede aprender matemáticas sin libro de matemáticas, que se puede aprender física sin libro de física, que se puede aprender biología sin libro de biología. Y entonces lo que hicieron fue un enredo, una salsa de todas las disciplinas en esos libros que más bien son como enciclopedias de conceptos, nada más viene cada concepto listado. Y entonces al maestro se le echa la carga de tener que organizar una clase con esos materiales que son muy deficientes. Y yo creo que lo que va a suceder a la larga es que los maestros van a seguir utilizando los materiales de años anteriores y van a enseñarle a los niños, por ejemplo, a leer y escribir como lo hacían antes, Pues si porque no, con estos ¿cómo, libros no no? se puede. ¿Perdón? Si no, ¿cómo? El material que están distribuyendo, Sí, pues, no, por ejemplo, el material para primer año de primaria supone que los niños ya saben leer y escribir. Entonces, pues yo cuando entré a primer año de primaria realmente no sabía leer ni escribir. Y creo que la mayor parte de los niños en México esa es su situación, a menos que hayan tenido lectura y escritura en preescolar, pero no es el caso de la mayoría de los no niños. es la norma de la Entonces, mayoría, ¿no? Claro que no. sí, así es. Entonces es una presunción de capacidades que van a traer los niños que no son realistas y eso va a hacer que no funcione la educación en el salón de clases. Ahora, yo comentaba con la gente que nos está siguiendo en este momento que pues no sabemos si se hicieron pruebas piloto o no, no sabemos si se incluyeron a expertos, no sabemos nada al respecto, Raúl. Bueno, el decreto por el que se establecía que iban a cambiar los libros, como decía yo, de preescolar, primero de primaria y primero de secundaria, establecía muy claramente que había que hacer pruebas piloto. Y eso es lo que siempre se hace. Si alguien quiere hacer cirugía en el sistema educativo, pues lo primero que hay que hacer es en alguna región o con algunas escuelas ver qué sucede, cuál es la experiencia, para ver si se puede generalizar. Eso es lo primero que había que hacer y eso lo dice el decreto explícitamente. No se publicaron ningunos datos de pruebas piloto, incluso algunas escuelas que estaban programadas para participar en las pruebas piloto escribieron en internet que se les avisó que iba a haber la prueba piloto y después ya no se hizo nunca. No hay evaluaciones publicadas y además toda la manufactura de los libros se hizo en la mayor secrecía posible. Es decir, ellos ya anticipaban en la SEP que iba a haber problemas por este enfoque que, como decía, es muy raro, es algo que no se ha hecho en ninguna parte del mundo y para evitar esos problemas hicieron todo en secreto. Entonces, incluso todavía aún siguen diciendo que los libros oficiales no han sido presentados, pero pues obviamente no los van a presentar. El último día para ello lo van a decir, aquí están los libros y ya, y no hay otros, vaya.
Sí, no hay otros, no hay otros. Los profesores pues tendrán que recurrir a los que tenían, ¿no? Para poder dar Sí. clases.